Elementos de la identidad visual. ¿Qué elementos la componen y cómo aplicarla? Este es un tema que hablamos en la unidad formativa que estamos viendo, que es técnicas de diseño gráfico corporativo. Nos centraremos en lo que es el logotipo como uno de los principales elementos de la identidad visual. Yo aquí les voy a presentar un poquito cómo se crea un logotipo y qué elementos hay que tener en cuenta a la hora de crearlo. Si normalmente le preguntamos a un diseñador gráfico qué es lo más importante de cara a la identidad visual, seguramente nos responderán la consistencia. Hoy en día, en un mercado tan saturado, tanto en el sector offline como en el online, es muy crucial, más que nunca, contar con una estrategia pensada y trabajada a la hora de crear una imagen de marca, ¿vale? Esto nos permitirá generar una identidad reconocible y de confianza. Sobre todo a la hora de crear esta identidad visual, tenemos que tener en cuenta para qué la vamos a utilizar. Y sobre todo necesitaremos que esa imagen transmita lo que queremos, ¿no? Profesionalidad, que sea original y sobre todo memorable, es decir, que quede en la retina del consumidor. Bien, nos centraremos en lo que son los elementos que forman la identidad visual de una marca. Empezaremos por lo que es el logotipo. Aquí les traigo un ejemplo de lo que es por ejemplo, este logotipo creado para un barbershop. ¿Vale? Un buen diseño de logotipo debe reflejar la personalidad de la marca. Se trata de una representación gráfica o simbólica de ella. Respeta siempre los colores y las proporciones del logotipo, evitando estirarlo, cambiar la tipografía, los colores. Sobre todo cuando entramos en un programa de diseño gráfico, probablemente este programa nos dará opciones y variables de lo que es, por ejemplo, colores. Nos dará unas pautas que podemos ir variando, pero siempre y cuando respetando la orientación, si es vertical o horizontal, y sobre todo a la hora de usarlo tenemos que tener siempre en cuenta de usarlo como fue diseñado, ¿no? O sea, sin variarlo. Otras cosas las que tenemos que tener en cuenta dentro de los elementos de la identidad visual es la tipografía. La tipografía escogida sirve para dar forma a nuestros textos y mensajes que deben ser también representativas del estilo y el carácter de nuestra marca. Son elementos que no debemos descuidar nunca en la creación del logotipo, ¿vale? Una tipografía demasiado expresiva, por ejemplo, nos puede dificultar la legibilidad o puede ser un error crucial, mientras que demasiado estática o seria puede dificultarnos conectar emocionalmente con nuestro cliente. Este es un ejemplo de por qué la tipografía es muy importante. En este ejemplo que les estoy mostrando, una de las tipografías que utiliza, por ejemplo, en este caso nos está diciendo el mismo programa, en este estilo de plantilla, nos está diciendo pues, que el Kindred Modern es el tipo de plantilla que se ha utilizado. Por lo tanto, es importante que seamos coherentes con el uso de las tipografías. Debemos siempre tener en cuenta la tipografía a la hora de utilizarlo en los canales, ¿no?, de comunicación de la marca. Por ejemplo, si es una tipografía que va a ser utilizada en web, para folletos, para carteles, para publicidad, si va a ser utilizada en etiquetas, en tarjetas de visita, en vídeos, ¿vale? Hay que siempre que tener en cuenta es las funciones que va a tener. Otro de los elementos importantes que podemos ver en la identidad visual, que también nos enseñan los programas de edición gráfica, son la paleta de colores, ¿vale? Los colores de una marca son uno de los elementos más memorables de todo el proyecto en sí. Es uno de los elementos que más rápido se asocia con una marca. Por esto es importante que no lo escojamos a la ligera, ¿no? De la misma forma, es importante controlar la cantidad de color a utilizar. Cuando definimos una paleta de colores, que es lo que estamos viendo aquí, que nos enseña el estilo de plantilla, todos los canales, debemos utilizar en todos los canales y plataformas que vamos a comunicarnos, siempre tratar de transmitir la misma paleta de colores.
Otro elemento importante a la hora de tener en cuenta cuando diseñamos el logotipo, por ejemplo, es para qué lo vamos a utilizar. Por ejemplo, si lo vamos a utilizar en fotografía, como vemos aquí, utilizaremos el logotipo como marca de agua, se le denomina marca de agua, lo que vemos aquí. En este caso es un logotipo sin fondo, ¿vale? Que utiliza el fondo en sí de la fotografía, pero a la hora de que vamos a transmitir esa imagen en los diferentes canales es importante que siempre lleve lo que denominamos marca de agua. Otro de los usos que podemos dar es en función de la textura, ¿no? Por eso es importante que lo que componga el logo, por ejemplo, en este caso lleve una ilustración. ¿Por qué? Porque nos servirá para utilizarlo en diferentes texturas. En este caso, pues hemos utilizado esta ilustración que evidentemente nos conecta con el servicio o producto que estamos, en este caso, queriendo comunicar.